Homilética, así en definición, sería el arte y la ciencia de preparar un mensaje. Claro, preparar un mensaje. La homilética es la ciencia, el arte. La homilía sería como el mensaje dado. Claro. O sea, si yo me paro y doy el mensaje, estoy dando una homilía. A veces se lo hace sinónimo al sermón. Pero el sermón, que esto también es importante saberlo, porque acá es donde se diferencia del cristianismo, el sermón, venga la palabra de sermonear, es más exhortativo. Es más de que yo te estoy hablando a vos y tratando de provocarte algo. Claro. Que tomes una decisión en base a algo que estás haciendo o no haciendo. La homilía no necesariamente es eso. La homilía puede ser simplemente un mensaje informativo, un desarrollo de un tema, lo que sea. Claro. El tema es que históricamente después, y sobre todo con la adopción de la religión católica en todo el imperio y el desarrollo... ¿Esto se acuerda un poco de las clases de historia? Sí. Bueno. Cuando viene Constantino, en el 300, adopta el cristianismo, pero le pone al cristianismo todas las características griegas habidas y por haber de culto. Entre ellas, justamente el desarrollo de las homilías. De hecho, lo que antes era el sermón pasó a pasarse homilía. Claro. Y lo que antes era, como decía Mica, una conversación o una reunión, pasó a ser más una especie de monólogo que daba una persona a un público pasivo. Es como que antes las reuniones, la palabra la daban por ahí entre muchas personas. Fíjense que Pablo en Corintios, que dice, bueno, el que tenga palabra que la dé, no especifica, y dice que si alguien está hablando y Dios le revela una palabra a otra persona, el que está hablando primero se calle y que hable el otro. Es como que esto no por una cuestión, a ver, no tiene nada que ver con el ego de las personas ni por una posición, es por una cuestión de como Pablo habla de un orden. Pablo habla de que todo se haga con orden, pero dentro de ese orden, por ahí estábamos hablando y cada uno expresaba de parte de Dios una palabra. ¿Está bien? Cuando llega Constantino, como que eso se termina de perder porque Constantino lo que necesita es una religión organizada y que él pueda controlar. Entonces, Constantino se convierte en el obispo de los obispos, por así decir, el pastor de los pastores, por más que no era cristiano. Entonces, él se relaciona con los obispos de la iglesia y empieza como a generar que ellos hablen lo que él avala de alguna forma. Es como que ahí la iglesia se empieza a hacer mucho más, si se quiere, oradorcéntrica, en el sentido de que todo gira en torno al sacerdote que tenía sus vestimentas oficiales, sus credenciales, lo que sea, pero es el que estaba habilitado para dar el mensaje. Claro. Bueno, todo esto es historia. Fíjense entonces cómo la homilética en realidad tiene como más una historia griega que después se le da al cristianismo. Pero, volviendo digamos a una pregunta inicial que hacíamos. Si vamos a estudiar homilética, ¿nos sirve únicamente para dar un mensaje desde el púlpito o nos debería servir para uno prepararse para dar mensajes en cualquier ámbito? Lo ideal sería eso. O sea, no quita lo del púlpito, pero también la Biblia dice que uno esté preparado como a defender el Evangelio o a dar razones de su fe a quien lo demande. Eso puede ser en la calle, en el trabajo. Entonces, digamos, estas herramientas que vamos a ver, como siempre tratemos de llevarlas no solamente al plano de una reunión un domingo, sino también a ver cómo dar el mensaje en cualquier ámbito. ¿Bien? ¿Algo más que quieran remarcar de la clase pasada? Hasta acá era todo en introducción. Sí. ¿Ustedes dos estuvieron? No. ¿Algo que te haya quedado o que te haya sido importante? Bueno, ya habían hablado que era esto que era una conversación y entonces sí, me perdí esa parte, pero sí, era... Claro, bueno, sí, lo mencionamos. Bien. ¿Ya? Ver la
también la necesidad de la gente, no tanto Sí. algo que los demás están, viste, su mente está en otra cosa y ni le llega nada a lo que vos. No hablo del sentimentalismo ni de. Sino que también si Dios te guía a cambiar lo que preparaste, por ejemplo, no, yo estaba preparando este tema y Dios te habla y te dice, no, habla de esto. Y vos, no, pero yo ya armé esto y como no me interesa, no sé. Claro. Eso también, tener sensibilidad al Espíritu Santo. Claro. Sí, es verdad, eso no lo mencionamos ahora, pero eso es lo más zarpado en realidad. Que no se puede, a ver, se puede preparar un mensaje con la homilética que sea súper técnico, como les decía. A todo esto, yo la clase pasada yo hablaba de la homilética como si fuese música. ¿Por qué? Porque la música te hace eso también. Te dice, bueno, si vos haces esto acorde queda bien acá, si vos haces este ritmo acá queda bueno, y si haces estos acordes con efectos acá y la voz así tranquila, genera ambiente. Es como que la homilética es un poco eso, pero en la composición no de música, sino de un mensaje. ¿Puede producir un mensaje de emociones? Sí. Pero si uno piensa nada más en lo técnico y no piensa en lo espiritual, no sirve de nada, por más que sea emocional, o aunque sea un mensaje que dé información teórica o todo sea recibido bien por la mente. Es como que lo nuestro tiene que ir más allá de eso. Y como decía ya, lo importante es la sensibilidad en el Espíritu Santo también a las personas que están escuchando. Porque el gran peligro también de la homilética es que uno dice, bueno, yo me pasé los 7 días anteriores a predicar preparando el mensaje, busqué información, versículos, concordancia, el significado de acá, lo tengo todo anotado, lo tengo todo armadito y esto es lo que voy a predicar. Y llegás al momento de predicar o a la reunión, una prédica, lo que sea, y por ahí el Espíritu Santo te quiere decir que no hables eso porque quiere que hables de otra cosa o que toques otro tema mientras estás predicando eso, y uno puede caer en el error de no escucharlo. Decir, no, yo voy a predicar. O sea, como que uno está tan seguro en esto que no lo puede que no lo puede soltar. Entonces, lo que hablábamos también es que la homilética tiene que ser una herramienta. Volviendo a lo musical, por ejemplo, yo saber los acordes, saber cómo sigue la canción, todo, eso no va a producir adoración en las personas, pero sí es una herramienta. ¿Bien? Y yo tener bien en claro las herramientas de la música, por ejemplo, o el lenguaje de la música, me permite, en el momento que estoy tocando, no pensar en la música ya. O sea, yo estoy tocando una canción y no estoy pensando en los acordes que vienen. Simplemente los toco. Entonces me da libertad para ser sensible al Espíritu Santo y adorarlo, en el caso de la adoración. En el caso de la homilética debe ser muy similar, pero en cuanto a dar el mensaje. Si el Espíritu Santo te mueve o estás hablando y quiere que hables de algo específico que vos no preparaste, uno tiene que ser sensible y tener discernimiento también, que no sea cualquier cosa, y hacerlo. O sea, esto también los manuales lo dicen, pero tampoco significa que hay que abusar y no preparar nada, total el Espíritu Santo me va a hablar. Claro, el tema de esto es primero, ser consciente, ser coherente y ser medido. Esas son unas cosas importantes dentro de lo que es la vida cristiana en realidad, ¿no? Pero bueno, en este caso específico, la preparación de mensajes. Dentro de lo que es la preparación de un mensaje, ella también lo mencionó, pero hay 3 cosas que son importantes. Una es el mensaje en sí mismo, que es lo que más se habla siempre. Pero también está quién da el mensaje y quién lo recibe. Esas 2 cosas que no siempre se toman son importantes, porque también determinan cómo se recibe el mensaje o cómo no se recibe el mensaje. Porque voy a dar el caso extremo. Si yo voy a preparar un mensaje y voy a predicar a
un lugar donde no hablan mi idioma, y yo predico en mi idioma, es como que no importa lo elocuente que pueda ser o cómo pueda hacer que mi voz sea potente o lo que sea. Es como una canción, ¿no? Son sonidos nada más. Entonces es importante, si nosotros vamos a predicar, saber que nosotros, el lugar que tenemos dentro de dar el mensaje, que somos como mensajeros de Dios, qué es lo que vamos a predicar, que sea palabra de Dios, y quiénes van a recibir el mensaje, que sean los que Dios quiere que reciban el mensaje. Porque también, bueno, yo di el ejemplo extremo del lenguaje, pero puede pasar que a la persona o al grupo de personas, la congregación a la cual voy a predicar, yo predico algo y que las personas o no lo entiendan o no les es tampoco importante. No sé, agarro una congregación de niños y le predico sobre la inmoralidad sexual. Es como, es incoherente. O sea, es un caso extremo. O sea, digo casos extremos como para que se entiendan. Claro. Pero puede ser que en lo fino, no sé, la iglesia no esté pasando por un problema dígame un problema. Un problema económico. Son todas personas que no tienen un problema económico. Entonces, yo voy y preparo un mensaje que en realidad está pensado para gente que tiene problema económico. Es como que no funciona. Es como que no se Sí, que es palabra de Dios, pero ellos no lo van a recibir porque claro, no les importa. tal cual. Entonces, como que estas tres cosas son por ahí las que más importancia tienen que darle siempre. No importancia, mucha atención. Que quién predica, si somos nosotros o no, qué predica y a quién predica. ¿Bien? ¿Quién predica lo mismo? Yo sé. Bueno. Sí. Dentro de lo que más leo. ¿Dani? No. Bueno, la primera cosa que habíamos mencionado era lo que sería el tema, lo que se va a predicar. Y acá les leo una cosita. La primera cosa para preparar un buen sermón, esto es del libro, es tener un mensaje definido. Antes de proceder a la preparación de un sermón, todo predicador debe responderse a esta sencilla pregunta: ¿de qué voy a hablar? Lo que proponen es que la persona sepa de qué va a hablar y luego preparar el mensaje en base a eso, ¿no? Bien, a todo esto es como que uno de los peligros es que a veces uno sabe de lo que quiere hablar o tiene en mente lo que quiere hablar y usa los versículos bíblicos según el criterio de lo que él quiere hablar. Entonces, termina diciendo lo que él quiere, pero no lo que la Biblia dice en los versículos que lee. Eso es un peligro. Por eso también, ¿se acuerdan? ¿Estuvieron ustedes en la clase de interpretación la otra vez? ¿Cuál? Parece que sí. La de hermenéutica, sí, claro, que estábamos Sí. que hablaba básicamente, bueno, de herramientas para interpretar bien la palabra. Sí. Entonces, acá también tiene que haber un equilibrio. Yo tengo que saber de parte de Dios qué es lo que voy a hablar, entonces voy a usar la palabra de Dios según eso. Es como que no sirve si yo, por ejemplo, voy a decir un caso extremo, pero la predicación sobre la prosperidad usa versículos bíblicos, no va a cualquier lado, pero es lo que Dios quiere decir. Dios quiere hablar de que vos vas a ser siempre rico, que nunca te va a faltar nada, que si sos pobre estás bajo maldición. Eso está sacado fuera de contexto. Está sacado fuera de contexto. ¿Y qué pasa? Esa persona sabe lo que quiere decir, entonces busca la Biblia más o menos y usa los versículos Que lo respalden. que lo respalden. Claro. Usa los versículos a su antojo, sacados de contexto. Eso es un peligro. ¿No lo hacen los católicos? Sí, puede pasar en todos lados. Claramente la iglesia también hace. Claro. Sí. O sea, y nos puede pasar también a nosotros. O sea, por eso también es importante todo lo que hablábamos en las clases de interpretación de aquella vez y que están muy relacionadas a cómo yo voy a abordar un tema para dar un mensaje. Si no tengo en claro muchas cuestiones de interpretación, el mensaje que prepare por ahí va a ser defectuoso, incoherente o no va a tener los frutos que Dios quiere que tenga. ¿Bien? Pero bueno, esto en cuanto al tema. El libro este se plantea
varias formas de elegir el tema o de decidir de qué voy a hablar. Antes de decirlo, yo les pregunto a ustedes, si ustedes tienen que elegir un tema, ¿cómo lo elegirían? Ustedes tienen que predicar el domingo. No sé más que orar, la verdad. ¿Cómo? Estaría en crisis. Y puede ser algo que me haya pasado en la semana, que me haya hablado Pero en la arranca semana. la idea y vaya a Yo, orar. cuando me tocó la otra vuelta, yo le pregunté al señor qué quería hablar. Claro. Claro. Sí. O alguna experiencia que esté pasando en la iglesia también. Claro. Alguna situación. Vos tenés una oración, Dani, lo mismo, algo que te haya pasado a vos, algo que le esté pasando a la iglesia. Bien. ¿Algo más? Yo oraría y hablaría de mi testimonio del pasado. Está bien. O sea, como una iniciativa que sucedió. Pero con versículos. Obviamente. Y sin mate. Sin mate, claro. No. Puntos a tener en cuenta o formas de elegir el tema. El libro este cita estos. 1. Reflexionando sobre las necesidades espirituales de sus oyentes. Esto tiene que ver con lo que dijo Yeshu, que teniendo en cuenta, teniendo en cuenta a la iglesia, o qué está pasando con las personas que van a escuchar. 2. ¿Cómo elegir el tema? Uno lo puede elegir también en las lecturas devocionales del día a día. Está un poco relacionado a lo que vos dijiste. Las Claro, lo que experiencias. venís pasando. Claro, lo que te va hablando el Señor en tu vida, uno lo puede llevar a la predicación. 3. Leyendo sermones de otros predicadores. ¿Por qué no? Copy paste. Copy paste, sí. 4. Esto está hablando de pastores, ¿no? Pero dice en sus visitas pastorales. Entonces vos vas visitando gente y Y dices, voy a hablar ¿de qué de... puedo predicar el domingo? No, ves, este es alcohólico, voy a hablar del alcohol. Nada. Pero bueno, sí, el libro este habla de que bueno, en las visitas pastorales como que uno va tanteando también cómo está la iglesia. Para mí tendría que estar más relacionado a eso. Otra, que sería la 5, en la consideración de las cosas que nos rodean. Este puede ser el contexto, no sé, social, económico, político, lo que sea. Como que uno puede tomar eso sabiendo que está atravesando, es algo que está atravesando toda la iglesia y hablar en cuanto a eso. Otra forma es pidiéndole a Dios en oración, que es lo que dicen ustedes. Y un punto a tener en cuenta es evitar la repetición. No sé por qué lo pone ahí, pero bueno, es algo a tener en cuenta. Como que si Capaz de evitar la repetición de si vos predicás, si vos sos pastor, vos estás al lado de Sí. pastores, y predicás todos los domingos, no vas No a predicar repetís todos los el domingos domingo, de claro. la prosperidad económica. Bueno, algunos lo hacen. Bueno, no leyeron ese libro. Claro, claramente. Pero estos son algunos, si se quiere, consejos para elegir de qué voy a hablar. Creo que de los más importantes es, que lo decían, es la consideración de mi vida, de qué estoy viviendo yo, consideración de los oyentes, o las personas que van a recibir mensaje, y la oración. Esas tres cosas hasta deberían funcionar en conjunto, no es una u otra. ¿Por qué? Porque yo en mi devocional diario al mismo tiempo oro también. Al pensar en las personas, no es que pienso y digo, voy a hablar de esto. No, también tendría que estar orando por las personas que yo sé que van a recibir este mensaje. ¿Está bien? Y por uno mismo Y también. por uno mismo, claro. Porque- Sí. Eso estará incluido, digamos, dentro de lo que sería en el devocional. Como que en el devocional personal, como que uno ora a Dios, principalmente por uno mismo, Claro. o sea, por su vida. Después, al elegir, por ejemplo, pensando en los oyentes, uno ora también por los oyentes. Uno ora para pidiéndole a Dios el mensaje y uno ora también para que el mensaje sea recibido. Es como que es un conjunto de todas estas cosas. Y que mismo son diferentes cosas que Dios puede usar en diferentes ocasiones. ¿Bien? Voy a mencionar ahora esto de la que se quede, lo vamos a tocar por ahí un poquito más. Pero dentro de lo que es la homilética hay tres formas de predicar, o tres tipos de sermones, que es el textual,
el temático y el expositivo. Lo repito para Yeyu que está copiando. Sí. Textual, temático y expositivo. Son como tres formas de encarar el mensaje, el desarrollo del tema. El textual, ¿a qué les hace referencia? Texto. Texto, claro. El textual es el que agarra un versículo bíblico y lo desarrolla. Por ejemplo, porque de tal manera amó Dios el mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, no tenga vida eterna. Entonces agarro ese versículo y lo desarrollo en todo el mensaje, en toda la prédica, en toda la homilía. Entonces hablo de la manera en que Dios amó al mundo, hablo de que Dios envió a Jesús, qué es perderse y qué es no perderse, y qué es la vida eterna. Son cosas que habla el versículo y las desarrollo en todo el tema. ¿Bien? Eso es una forma. Después está el temático. ¿Qué sería el temático? ¿Qué piensan? Usa ejemplos, ¿no? ¿Eh? Usa ejemplos, con algo que hace referencia. No se habla de la gracia. Eso. Y de ahí implica. Claro, vos elegís un Usa tema. muchos versículos. Claro, vos elegís el tema de la gracia. Entonces, vas a la Biblia, lo voy a hacer a lo bruto, ¿no? Pero agarras todos los versículos que dicen gracia o que hablan de la gracia y. Control B. Sí, tal cual. Y los usás para armar el tema. O sea, el tema es la gracia. Entonces vos lo desarrollás en base a diferentes versículos bíblicos que vas encontrando. ¿Bien? No me estás aburriendo, me estoy durmiendo. Está bien, está bien. Moreno. Vale, No. Y el tercero es expositivo. ¿Qué piensan? El que hace pasar a los hermanos 20. Agarra un mensaje, una parábola o un fragmento de la Biblia y lo explica, lo expone. Sería agarrar, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Entonces, vos agarras todo el mensaje y vas a ver, lo dividís en puntos, el mensaje que ya está armado en la Biblia, y lo exponés. Y lo llevas a la actualidad. Por ejemplo, el hijo pródigo cuando... la historia del hijo pródigo, cuando el hijo le pide todo y se va a la casa, entonces es nuestra vida cuando nos apartamos de Dios. Cuando se da cuenta, es cuando nosotros nos damos cuenta que estamos mal sin Dios. Cuando vuelve, es cuando, bueno, es como llevar a exponer ese mensaje a la actualidad. Representativo también. Claro, Porque se va puede llamar. representando. Tal cual. Ay, no me veo. Entonces, ¿cuáles son los tres tipos de predicaciones que hablamos? ¿Cuál? Expositivo y temático. Bueno, tal cual. Cada uno tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles eran los tipos de predicación? ¿Textual? Texto, temático y expositivo. Bien. Machete no vale. No, no se vale. La tenía acá. Ah. Bien, esto tiene que ver con, ahora se los presento así como rapidito, esos tres puntos. Uy, se saqué el video. A ver, subo esto, así puedo seguir leyendo. Si quieren anotarse o se acuerdan, Mi amor, rotale el cuaderno, por favor. les voy a dar una tarea. Entonces, para la próxima clase, traer 2 o 3, como quieran, pero bueno, mínimo 2. Sí, arman 2 no, busquen ejemplos de predicaciones o sermones en la Biblia. Principalmente, bueno, hay muchos en la vida de Jesús, pero el libro de Hechos también tiene bastantes ejemplos. Pero traigan ejemplos y traten de pensarlos en cuanto a todo lo que veníamos hablando. ¿Qué cosas? ¿Quién habla? ¿Qué habla? ¿Qué mensaje da? ¿Y a quién habla? Claro, sería el mensaje, la persona que predica y los receptores. Y esto no va a ser o sea, no se va a poder dar al 100%, pero traten de pensar si hay una parte que sea textual,
otra parte que sea temática, otra que sea expositiva, porque digamos, a ver, es muy loco, pero la homilética se trata sobre predicación y te ponen como ejemplo las predicaciones del Nuevo Testamento, pero muy pocas veces en el Nuevo Testamento, en las predicaciones, se usa el Antiguo Testamento. Si bien se usa, y hay veces que se usa y se usa muchísimo, pero no siempre en las predicaciones se está usando como en la forma que nosotros, aclaro, en la forma en que nosotros usamos la Biblia. No es que elegían un tema, por ejemplo, o un versículo y hablaban sobre ese versículo. O sea, la única vez que es así específicamente, pero que ni siquiera se habla, y no usen este ahora, es cuando Jesús arranca su ministerio y en la sinagoga lee un pasaje de Isaías que habla sobre él, y lo único que dice es: hoy se ha cumplido esta palabra entre vosotros. Es lo único que dice. O sea, es como que lee los versículos, dice eso y nada más. A ver, nosotros podríamos preguntarnos, ¿entra como un ejemplo de sermón o de predicación? Sí. ¿Qué dicen? Sí. O sea, Sí, porque la misma palabra está diciendo algo, lo mismo que él habló, tal cual. ya dijo demasiado, La entonces homilética es el arte de tuvo dar que un decir. mensaje religioso. Claro. El sermón puede ser corto o largo, porque el sermón a veces se entiende como largo también. Yo antes lo entendía así. El sermón es largo, y esa una cosa que no mencionamos. Siempre largo. Sí, no sé si. Porque yo creo que decir, ya viene tu hijo con el sermón de con Claro. como que es algo largo. Pero curiosamente la diferencia entre sermón y homilía es que la homilía es un sermón corto, por lo general. O sea, después tiene. Un mensaje corto. Sí. Porque deja de Claro. ser sermón. Bueno, entonces, ¿cuál es la tarea? Buscar ejemplos en la Biblia de homilías Sí, Sermones. homilías, sermones. Predica sus sermones. y tratar de identificar si son temáticas, positivas, textuales. Sí, más allá de los nombres que ya tenemos, es uno pensar en las características que tiene esa predicación. O qué mensaje da, a quién lo da. Claro, eso mismo. ¿Qué mensaje, quién lo da y a quién? O sea, tráiganlo esto porque vamos a hablar sobre esto específicamente. O sea, vamos a leer el pasaje bíblico y vamos a ver lo que dice cada uno y qué podemos decir entre todos de eso. ¿Está bien? Bueno, Y vamos a ver cuáles son también las diferencias que hay entre como los mensajes que hay en la Biblia y cómo predicamos nosotros los mensajes y qué ejemplos podemos tomar para nosotros prepararnos mejor. ¿Está bien? Por último les voy a leer una cosita que dice un libro, un poquito larga, o sea que sería un sermón. una homilía. A un predicador le hicieron una pregunta de cómo formulaba él sus mensajes, sus predicaciones. Y él dice: primero formulo un plan del sermón con su tema, texto, introducción, puntos principales, aplicación y conclusión. O sea, es como que él agarra y arma el mensaje, arma la estructura del mensaje en base al tema que él tiene. O sea, el tema, el texto, acá no varía, pero el título, la introducción, los puntos principales y cuál es la aplicación. Él ya arma todo. Luego escribo el sermón. O sea, no solamente toma los puntos, sino que escribe el sermón palabra por palabra, en unas 20 o 30 cuartillas. Dice, no sé qué serán cuartillas, pero serán hojas. Ahí no son hojas estrictamente, pero lo escribe completamente. Escribe palabra por palabra lo que va a predicar. Luego lo revisa cuidadosamente, tanto como el tiempo se lo permite, quitando o añadiendo cosas. O sea, en la medida de lo posible, o saca algo o pone algo. Es como que lo revisa y lo reelabora. Y a lo que puede hacer también es cambiar las ideas del lugar. Esta idea que decía acá, por ahí lo pongo antes, o la pongo después. Es como que él una vez tiene el mensaje, le va tratando de dar la forma. Cuando la obra me parece completa y bastante perfecta, trato de memorizarla, predicando el sermón mentalmente muchas veces en mis horas de desvelo y alguna que otra vez
a las sillas de mi escritorio. O sea, yo me siento y como que lo predico acá, como puedo decir, imaginario. La idea es memorizarlo, ¿no? Dice él. Hago esto primeramente con el sermón entero a la vista. O sea, con el sermón en mano, como que lo va leyendo, predicando y va subrayando las ideas principales o las frases clave que no se quiere olvidar. Después, vuelvo a condensar el sermón en un nuevo bosquejo. O sea, un bosquejo sería como una especie de resumen o una idea más resumida de todo el sermón que me sirva de disparador. Pueden ser los temas principales, puntos principales, etc. Después, con este segundo bosquejo, trato de traer a la memoria el sermón entero. O sea, ya me olvido del sermón completo y con el mapa o bosquejo trato de acordarme de todo el sermón solo mirando los puntos. Tratando de recordar textualmente las frases más importantes o demás. Me da miedo la cara de Yeyo. A mí también. Es que es mucho. Sí. Es una exageración todo lo que estoy leyendo, pero por eso lo quería leer. Después, repito la lectura del sermón escrito un par de veces poco antes de subir al púlpito. O sea, este proceso es ultra tedioso, pero muy complejo. Estás elongando ahí antes de entrar a predicar. Claro. Literal. Por último, traigo al púlpito el bosquejo últimamente formulado y procuro prescindir de él tanto como puedo, sin rehuir los pensamientos que el Espíritu Santo puede inspirarme, esto está bueno, a la vista de los oyentes. Siempre que ellos no me lleven demasiado lejos del plan primitivo del sermón. En tal caso, los consideraría pensamientos del diablo y no del Espíritu. Wow. O sea que si se sale mucho de lo que él preparó, no, es del diablo. Es una exageración. Te pasaste. Tal cual. Lo quería leer porque nosotros nos reímos, pero o sea, realmente hay mucha gente que prepara los sermones de esta forma. Pero ¿por qué también? Porque su vida es preparar sermones. Claro. Esto es entendible cuando uno es como un predicador que vive de eso. Entonces, prepara sermones. A ver, por ejemplo, Spurgeon, que es tomado como ejemplo muchas veces como predicador, preparaba no sé cuántos sermones por semana. Y por ahí muchos no los predicaba, pero los preparaba porque era como su oficio. Hay iglesias que tienen reuniones todos los días. Pero y reuniones tres veces por día. Como 3 veces por día. Y igual yo creo que ahí el pastor predica el mismo día las 3 veces por día. Y puede ser que no. Claro. Pero entonces, cuando leía esto, otra vez yo me volví a pensar en la música, ¿no? O sea, está bien, soy músico, pero no puedo evitarlo. Pero fíjense que esto se puede usar todo esto que dijo el chabón en términos musicales. Como, bueno, yo practico la canción, primero elijo la canción, la saco, me anoto los acordes, los practico sin la canción, después los practico con la canción, después trato de tocarlo entero y cantarlo, nada más teniendo los acordes escritos. Después me olvido de los acordes y leo la letra mientras toco. Después bueno, Todo así. es un poco todo lo mismo. Y Un viaje. funciona. O sea, funciona porque uno termina dando un mensaje con toda la elocuencia, con toda la perfección técnica. Pero nunca puede faltar la guía del Espíritu Santo. En todo. Tanto en la preparación del mensaje como en cuando uno está dando el mensaje. Esto que puse acá está en un manual de homilética, como ejemplo, que es recontra extremo. ¿Por qué? Porque realmente ninguno de los predicadores del Nuevo Testamento podría predicar entonces, si se toma esto como regla. Porque, de hecho, ninguno de los... O sea, lo vamos a ver cuando ustedes traigan los sermones. Pero ninguno preparó un sermón de los que terminó predicando. Sí hubo una preparación cuando se escribieron las cartas, que ahí sí hubo un tiempo. Pero, por ejemplo, en Hechos muchas veces las predicaciones se daban por circunstancias críticas. La venida del Espíritu Santo, esto es lo que hablábamos el otro día. Empiezan a hablar todos en lenguas y la gente dice, están todos borrachos. Entonces la otra parte dice, no están borrachos, sino que
bla, 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 Eso y agarra y predica. Y eso fue en el momento. Fíjate en el momento, él lo dijo. Yo voy a preparar este mensaje Voy a esperar que diga que están borrachos Claro. para yo cantar. También yo creo que porque ellos solamente dependían de eso, porque no tenían una preparación en un curso teológico, en Seminario, un bueno. seminario, ni tampoco ellos Claro, porque Era- vamos con Cristo le digo, bueno, vayan y... una preparación religiosa, por ejemplo, no la tenían. Claro, tal cual. También por eso era de lo único que se sostenía entre ellos, por cierta forma. Claro. Yo creo que el secreto está, que lo dicen Hechos, o sea, lo van a leer seguramente, si buscan las predicaciones, es que se dedicaban a la enseñanza y a la oración, a la lectura de las escrituras y a la oración. Ellos leían el Antiguo Testamento y oraban. Entonces, después Dios les hablaba en tiempo real. O sea, no es que, a ver, no voy a decir que no tenga que ser así, pero no es que uno espera que Dios le hable en la casa para preparar un super mensaje y predicarlo el domingo. O sea, como que a ellos no les pasaba eso. No sé, otro ejemplo es Pedro cuando predica a los gentiles. ¿Se acuerdan cuando Dios le muestra que tenían que ir a predicar a los gentiles? Sí. Y le revela, le dice, no digas que es inmundo lo que yo declaré como limpio, como puro. Y lo lleva a la casa de estos romanos y él ahí empieza a predicar. O sea, Dios le reveló para decirle que tenía que ir a predicar, pero no le dijo lo que tenía que decir. Porque Pedro por ahí ya lo sabía, o ya lo tenía en mente, en base a su vida de oración y su vida de lectura de la Biblia. Digo lectura de la Biblia, pero en realidad de las escrituras, le dirían ellos, en el Antiguo Testamento. Son ejemplos. Traigan más ejemplos y vamos a hablar sobre eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algo que les haya resultado interesante? Que por ahí tomarlo no solamente como algo, ay, tenemos que predicar en la iglesia, como vos decías, sino si tenemos que hablar con diferentes tipos de personas, no sé, a un compañero, a un amigo, a gente que te encontrara en la calle, como tener ese conocimiento para usarlo en diferentes tipos de... Y esa, como hablaba de esa sensibilidad también que Dios nos da. Claro. Para saber cómo, qué, porque antes, por ejemplo, a mí me pasaba que yo tenía mucha vergüenza, muchísima, y no hablaba con nadie ni decía nada, porque me daba vergüenza. Y digo, no, pero si me dice algo, ¿qué le voy a decir si yo no sé nada? ¿Qué le voy a decir a alguien si yo apenas recién conozco a Dios y creo? ¿Qué le digo? ¿Viste? Y a veces te encontrás con muchas cosas tuyas que detienen eso de Dios, pero tiene que ver también con prepararte, pero no prepararte para predicar en la iglesia, No sino, para la ocasión. sí, sino en tu vida, claro, en tu vida estar preparado, Pero bueno, porque después la vergüenza se te va, el miedo se te va, y Yo fui todo. sí, ya fue todo. Es verdad. ¿no más? ¿Algo más? Sí, y eso está bueno la comparación que hacías de la música, en el caso que vos también sos músico, ¿viste? Tenés que tener también conocimiento, en este caso de la Biblia y haber leído, porque si el espíritu te habla de una cosa que no la sabés o no la leíste o no la estás conociendo, tampoco es como querer tocar sin saber los tonos. Claro. Tal cual. Fíjense que la función del Espíritu Santo es recordarnos las palabras de Jesús, Sí. dice la Biblia, ¿no? Como que hay que saberlas, Claro. O sea, el Espíritu Santo nos las trae en el momento, pero por ahí uno ya las tiene que saber. Claro. Claro. Tal cual. Pongo el ejemplo, ¿no? Pero también porque a nosotros nos funciona así. Pero todo esto también debería servirnos a nosotros, por ejemplo, que estamos en las bandas, para saber cómo dar, no sé, un mensaje mientras estás tocando. O dar un mensaje después de haber tocado. Porque no es lo mismo hablar con un micrófono a un grupo de oyentes que son de bandas o de la música, rockero, lo que sea, que con esas mismas personas hablar después a solas, o a solas en el sentido de uno a uno. Claro. O sea, es distinto. Por ejemplo, yo estoy hablando con un micrófono,
yo no espero que alguien me responda y ponerme a debatir. Ahí Es puedes como dar que- el mensaje tranquilo. Como que uno puede hablar a manera de monólogo, si se quiere. Ahora, cuando yo estoy abajo, entre comillas abajo, con un grupo de personas, con alguna persona, y se da el lugar para hablar, yo sé que va a ser distinto, va a ser más una conversación, como hablábamos hoy de la atlética. Una conversación en la cual hasta yo también voy a esperar que la otra persona hable y diga lo que piensa. Bueno, es un poco lo que hace Frank cuando hacía en Enya, que siempre antes de terminar de tocar, bueno, a veces no, daba un mensaje. Claro. Que creo yo que en el momento le hablaba el Espíritu Santo. Sí, por ahí tenía una O idea, capaz que, todo, claro, pero- lo preparaba, Claro. pero también puede ser aplicado como una homilética. Claro. Y mismo también, bueno, en este caso Fran, decía, a ver, si alguien después quiere hablar, como hacer que sea, como justamente dando lugar a otra situación. Claro, que si vamos a estar orando o eso. Claro. Entonces, ejemplos. Nada, que nos sirva a todos en el ámbito que estemos. Sí, yo creo que como que a veces se piensa en la aplicación como para algunos, cuando en realidad es para todos, incluso para los que serían nuestros discípulos, de la manera también, una cadena infinita. Lo que nosotros vamos aprendiendo, después eso es para darlo también. ¿Alguien más? No, si no, ¿les parece? Si a mi credo le parece, oremos.